Buenas noches y bienvenidos. El tablero geopolítico mundial no para de moverse y, bueno, en el centro de muchas de esas sacudidas sigue estando el conflicto de Ucrania. Hoy vamos a intentar poner un poco de orden en el caos de las últimas 2 semanas. Un reto, desde luego. Sí. Este análisis a fondo es posible gracias a nuestro patrocinador, ProWave AI, y ha sido generado por Estilo News, la aplicación de noticias que, como saben, utiliza inteligencia artificial. Y sobre Estilo News, si me permites un apunte rápido, Adelante. es que es interesante saber que es la versión para el gran público de un software mucho más potente estilo IntelOps. Que es el que usan gobiernos, ejércitos, grandes empresas. Exacto. O sea, que quienes nos escuchan tienen acceso a una herramienta pensada para ayudar a tomar decisiones al más alto nivel. Un punto importante. Hoy es martes 27 de enero de 2026 y vamos a desgranar lo que ha pasado en el frente. Pero también, y yo creo que esto es lo más importante, vamos a analizar las maniobras en los despachos y esas grietas que son cada vez más visibles en las alianzas. Efectivamente, la idea es identificar los patrones, no quedarnos solo en la noticia del día. Veremos el impacto a nivel local, por supuesto, pero también nacional e internacional. Vamos a intentar ofrecer una visión clara, sin alarmismos, de una situación que es, bueno, extraordinariamente compleja. Pues empecemos por ahí, por el terreno, por la situación militar. Las últimas 2 semanas han estado marcadas por una intensificación muy clara de los ataques aéreos rusos, ¿no? Sí, totalmente. No hablamos de ataques aislados, sino de oleadas coordinadas con drones y misiles sobre distintas regiones. Un patrón muy claro. Como el del 5 de enero sobre Kiev. Muchos analistas lo interpretaron como una especie de prueba, ¿verdad? Un reconocimiento para testar las defensas aéreas. Así es. Fue una operación para calibrar la respuesta ucraniana. Y justo después vimos cómo cambiaban los objetivos. El día 7, los ataques se centraron en los puertos de Odessa y en Kryvyi Rih. La ciudad natal del presidente Zelensky. Un objetivo muy simbólico. Mucho. Pero el ataque que de verdad ha hecho saltar las alarmas en Occidente fue el del 8 de enero. El de Leópolis. Exacto. Porque no fue solo el objetivo, que está muy cerca de Polonia y por tanto de la UE y la OTAN, sino también el arma que se utilizó, un misil balístico avanzado, el Oreshnik. Eso es. Espera, Oreshnik no es un nombre que hayamos oído mucho hasta ahora. ¿Qué tiene de especial para que se considere una señal tan directa? Buena pregunta. El Oreshnik no es un misil convencional. Se cree que es una variante hipersónica, lo que significa que es extremadamente rápido y muy, muy difícil de interceptar. Claro. Usarlo en Leópolis, a un paso de la frontera polaca, no es una decisión militar cualquiera, es un mensaje político clarísimo. Es una forma de decirle a la OTAN. Mirad lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar. Vuestros sistemas de defensa podrían tener problemas con esto. Es una demostración de capacidad en toda regla, diseñada para generar inquietud en Varsovia, en Berlín, en Bruselas. Entiendo. Es una escalada cualitativa. Y mientras tanto, los ataques a los puertos, Odessa, Chornomorsk, continúan. Supongo que ahí la estrategia es más económica que psicológica, ¿no? Totalmente. El objetivo es doble. Por un lado, asfixiar la economía ucraniana, que depende muchísimo de la exportación de grano. Cada barco que no sale, cada silo destruido, es un golpe directo a las arcas del Estado. Pero el efecto va más allá de Ucrania. Claro, ese es el segundo punto, el efecto dominó. Al atacar esos puertos, Rusia no solo daña a Ucrania, también genera inestabilidad en la seguridad alimentaria mundial. Muchos países dependen de ese grano. Muchísimos, en África, en Oriente Medio, es una forma de ejercer presión global. Y por supuesto está el coste humano directo. Hemos visto víctimas civiles, como un ciudadano sirio que murió en un buque de carga en Odessa. Y no olvidemos que atacan infraestructuras energéticas en pleno invierno, los apagones. El frío como arma de guerra. Una táctica brutal que causa un sufrimiento enorme. Cambio de estrategia bastante drástico. Sí, es un giro muy, muy significativo. Fedorov, que viene del mundo de la tecnología, ha puesto sobre la mesa un objetivo numérico muy concreto y muy duro. Quiere infligir 50.000 bajas mensuales al ejército ruso. Exacto. Un momento. 50.000 al mes. Es una cifra brutal, casi de la Primera Guerra Mundial. ¿Es una meta realista o es más bien una declaración de intenciones? Suena casi inalcanzable. Es la pregunta clave. Y la respuesta está en el cómo. No planean hacerlo con oleadas humanas, claro. La apuesta de Fedorov es puramente tecnológica. ¿Drones? ¿Guerra electrónica? Eso es, uso masivo de drones FPV, guerra electrónica,
modernización general. La idea es convertir el campo de batalla en un entorno tan letal para las tropas rusas que el coste del conflicto se vuelva insostenible para el Kremlin. Es la definición de una guerra de desgaste 2.0. Exactamente. Usar la tecnología para compensar la inferioridad en número y en artillería. Si es realista o no, está por ver, pero desde luego marca una dirección muy clara. Una guerra de desgaste. Y hay muchas señales de que efectivamente el conflicto está ya en esa fase, ¿verdad? Sí, los datos lo confirman. Fuentes de investigación independientes calculan que Rusia ha perdido al menos 19 generales desde que empezó la invasión. Es una cifra altísima, muchísimo. Habla de problemas de mando y de la dureza de los combates. Y hay otro dato, más simbólico. Para Rusia, este conflicto ya ha durado lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria. Eso es. Y eso tiene un peso psicológico enorme en la sociedad rusa. Y este desgaste se ve hasta en el material que usan. ¿Te refieres a esos nuevos tanques rusos que han aparecido, los que apodan diente de león? Justo. Se les llama así por esas jaulas metálicas, bastante rudimentarias, que les han soldado encima para protegerse de los drones. Una solución casi de campo. Pues los expertos británicos lo interpretan como un signo de innovación desesperada. Han perdido miles de blindados modernos y ahora tienen que recurrir a esto, a soluciones casi artesanales, para proteger los tanques más viejos que sacan de los almacenes. Es la imagen perfecta de esta guerra. Sí, conviven misiles hipersónicos con jaulas de metal soldadas a tanques de hace 40 años. Y en medio de todo esto, la logística detrás de esas armas es más compleja de lo que parece. He leído una investigación que revela algo sorprendente sobre los componentes de los drones. ¿Ah, sí? Y aquí hay una ironía brutal. Resulta que tanto Ucrania como Rusia, mientras se matan en el frente, Compran los componentes en el mismo sitio. adquieren componentes electrónicos críticos para sus drones de las mismas fábricas en China. Hablamos de chips, sensores, motores, que a menudo salen de las mismas naves industriales en Shenzhen. Es la globalización en su expresión más perversa. Totalmente. La guerra es local, brutal y física, pero la cadena de suministro que la alimenta sigue siendo global e interconectada. Es una contradicción fascinante. Y esta lucha tecnológica en el barro, esta guerra de desgaste, tiene un espejo casi perfecto en los despachos. Porque en el frente diplomático la estrategia es muy parecida: aguantar, presionar y buscar la más mínima grieta en el bloque enemigo. Completamente. El frente diplomático ha estado igual de activo, o incluso más. Hay dos vías principales de negociación en marcha. Por un lado, las conversaciones de Abu Dhabi. Exacto. Unas conversaciones trilaterales, discretas, entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, para tantear el terreno. Y por otro, el 6 de enero hubo una cumbre más formal en París. Para avanzar en ese plan de paz respaldado por Occidente. Eso es. Y en estas conversaciones, Rusia ha puesto una condición sobre la mesa que no es militar ni económica. Tiene que ver con la religión. Aquí es donde la situación se vuelve realmente interesante. Moscú ha dicho que una condición clave para la paz es que Kiev cese lo que ellos llaman persecuciones contra la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que dependía del Patriarcado de Moscú. Eso es fascinante. Para quien no esté muy al tanto, ¿qué poder real tiene Moscú sobre esa rama de la Iglesia en Ucrania? ¿Hablamos de una palanca de influencia cultural o de algo más? Es una mezcla de todo. Durante siglos, la Iglesia Ortodoxa en Ucrania estuvo subordinada a Moscú. Esto le daba al Kremlin una influencia cultural y social enorme, una herramienta de poder blando. ¿Y ahora Ucrania la ve como un problema de seguridad? ¡Claro! Tras 2014, y sobre todo desde 2022, Ucrania ha visto a esta iglesia como un posible nido de espías y simpatizantes prorrusos, y ha tomado medidas para restringir su actividad. Entiendo. Al poner esto como condición para la paz, Rusia intenta vincular el conflicto a cuestiones de identidad, de libertad religiosa. Es una jugada muy astuta para intentar dividir a la opinión pública. Y para dejar clara su seriedad, bombardean Kiev. Justo cuando empezaban estas conversaciones, Kiev sufrió uno de los bombardeos más intensos de los últimos meses. Es una forma de negociar, como se suele decir, con un misil en la mano. Negociar con un misil en la mano. Buena descripción. Pero la mayor tensión diplomática de estas semanas no viene de este diálogo con Rusia, sino de una crisis interna en la OTAN que ha pillado a todos por sorpresa.
Me refiero a la cuestión de Groenlandia. Sí, esto es sencillamente inaudito. La renovada ambición del presidente estadounidense Trump de adquirir Groenlandia, que es territorio autónomo de Dinamarca, ha provocado una conmoción total entre los aliados europeos. Perdona que te interrumpa, pero es que esto es increíble. ¿Puedes explicar cómo se ha llegado a este punto? Porque suena a crisis sin precedentes. Que Estados Unidos quiera comprar Groenlandia ha provocado un despliegue militar europeo para proteger a Dinamarca, de su propio aliado. Suena a novela. Y, sin embargo, está pasando. La cosa ha escalado hasta un punto que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha advertido públicamente de que esto podría desestabilizar toda la OTAN. Y envalentonar a Rusia. Exacto. Lo que ha ocurrido es que, ante la insistencia de la Casa Blanca, varias naciones europeas, lideradas por Francia y Alemania, han tomado una medida sin precedentes. Han desplegado un pequeño contingente en Groenlandia. No es una fuerza de combate, supongo. No, es un gesto simbólico, pero potentísimo. Es un gesto de solidaridad con Dinamarca, un aliado de la OTAN, para reafirmar su soberanía frente a la presión de otro miembro de la alianza. Es difícil exagerar la gravedad de esto. Es una grieta enorme en la fachada de unidad de la Alianza Atlántica. Es una grieta que amenaza con convertirse en una fractura. Y si lo conectamos con el panorama general, todo encaja. No es un hecho aislado. ¿Te refieres a la nueva estrategia de defensa nacional del Pentágono? Justo. Se ha publicado esta semana. Y si la lees entre líneas, el mensaje principal es que se traslada una mayor carga de la seguridad de Europa a los propios europeos. Estados Unidos se está centrando cada vez más en China. Vale, para que quede claro, lo que estás diciendo es que la nueva estrategia del Pentágono es, en esencia, decirle a Europa: vuestra seguridad es ahora, en gran medida, vuestro problema. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Es un cambio fundamental en la doctrina de la alianza que se venía gestando, pero que ahora se formaliza. La crisis de Groenlandia es el síntoma más dramático de esta nueva realidad. Una América más transaccional y unos europeos que se dan cuenta de que quizás ya no pueden contar con Washington como antes. Y mientras Occidente lidia con estas tensiones internas, la presión económica sobre Rusia, por otras vías, sigue aumentando. Sí, la guerra económica no se detiene. El Reino Unido planea una medida muy agresiva: incautar petróleo de la llamada flota fantasma rusa. Para financiar a Ucrania con los beneficios. Exacto. Canadá, por su parte, ha prohibido prácticamente todo el comercio. Y Estados Unidos acaba de confiscar otro petrolero ruso en el Atlántico. La estrategia es clara: cortar las vías de financiación del Kremlin. ¿Y cómo reacciona Rusia a este aislamiento de Occidente? Pues mirando hacia el este. La respuesta ha sido profundizar aún más sus lazos con China. Acaban de poner en marcha un programa de turismo sin visados entre los dos países. ¿Un gesto para fortalecer esa relación? Sí. Y al mismo tiempo, vemos cómo su influencia parece disminuir en otras regiones, en América Latina, en África. Su capacidad de proyección de poder se ha visto muy mermada por el desgaste de la guerra. Están reorientando todas sus prioridades. Así que, resumiendo estas 2 semanas, tenemos un conflicto militar que se enquista en una guerra de desgaste tecnológico y brutal. Ujú, Una diplomacia que avanza a trompicones entre condiciones complejas y bombardeos. ujú. Y sobre todo, unas alianzas occidentales que se están resquebrajando por dentro de una forma que no habíamos visto nunca. Es un resumen perfecto. Viejas alianzas se resienten, la guerra adopta nuevas y viejas formas al mismo tiempo y la diplomacia se mueve en un terreno pantanoso. El mundo está en plena transformación. Y esto nos lleva a la pregunta final. La gran conclusión que podemos sacar de todo esto. Pues la pregunta clave que queda en el aire no es solo cómo o cuándo terminará el conflicto en Ucrania. La verdadera pregunta es si la arquitectura de seguridad global, todo ese sistema de alianzas y tratados que ha definido la era de la posguerra, puede sobrevivir a estas presiones. Quizás estemos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial. Exacto. Un orden mucho más fragmentado, impredecible y, desde luego, multipolar. Este análisis en profundidad ha sido posible gracias a Estilo News, una aplicación para móvil y ordenador que permite personalizar informes de inteligencia como este a partir de cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la plataforma X. Para quienes deseen tener a su alcance noticias impulsadas por inteligencia artificial y bajo demanda, pueden suscribirse en www.stylonews.com. Agradecemos su atención. Si hay algún tema sobre el que les gustaría que realizáramos un análisis similar, pueden hacérnoslo saber.
Y no olviden seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para estar siempre informados.